Mira, Pepe, llegó hoy el primer lote de dosis, 2 millones de ellas, de sustancia que es a granel, para poderse trasladar a la planta en donde se va a envasar la vacuna de CanSino en México. Estas son las primeras dosis que llegan para su para su procesamiento. Este procesamiento no es un procesamiento inmediato, necesitan hacerse lotes que se tienen que después analizar y poner a punto para posteriormente distribuirse y aplicarse en la población. No es una tarea rápida, pero pues finalmente están llegando para que se vaya preparando esta planta y tener estas dosis más o menos entre mediados de marzo y fines de marzo disponibles. México tiene un contrato con CanSino de 35 millones de dosis. La vacuna fue aprobada esta misma semana y es una vacuna muy conveniente porque es de una sola dosis y no requiere una refrigeración. Entonces, esta es buena noticia porque estamos ya con 2 vacunas que se envasan en el país. Recordarás la semana pasada que llegaba el antígeno de AstraZeneca y hoy en la mañana llegó ya también el de CanSino. El reactivo para la sustancia básica, pues, sustancia activa de la vacuna AstraZeneca se está procesando en un laboratorio en Leomont, allá en en Coyoacán, en el Estado de México, y es algo parecido a lo que va a ocurrir en el laboratorio Drogmex, ubicado en Querétaro, a donde será enviada esta sustancia activa para el embotellamiento y manufactura de las 2 millones de vacunas que, bien dices, aplican solamente, requieren las personas para ser inoculadas, requieren una sola dosis, lo cual quiere decir que estos 2 millones de vacunas servirán para 2 millones de personas, lo cual es un gran avance. Marta, y dices que para finales de marzo, principios de abril, esto ya va a estar. Claro que sí, Pepe, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, como tú señalabas, en 2020 fue un año de una contracción económica muy significativa, pero también de otras presiones y otros retos. El tipo de cambio en marzo del año pasado llegó a rebasar 25 pesos por dólar. Y lo último que necesita la economía es que, además del choque de la pandemia y la contracción económica que ha traído consigo, tengamos un periodo de volatilidad financiera y de inestabilidad. Así que el Banco de México, como tú apuntabas, con su mandato de tener una inflación baja y estable, ha tratado, tanto con las acciones de política monetaria como con algunas otras que hemos adoptado en el año pasado, contribuir a que los mercados financieros se ajusten de manera ordenada. Hemos visto un comportamiento más favorable del tipo de cambio, especialmente en los últimos meses, y también ser atentos a el comportamiento de la inflación en la medida en la que ella permita una reducción en los costos de financiamiento. Es precisamente lo que el día de hoy la Junta de Gobierno decidió de manera unánime, reducir en 25 puntos base la tasa de interés. Y esto sentimos que esta estrategia que ha adoptado el Banco Central ha contribuido a que este ajuste a este choque tan significativo sea ordenado y que también pues contribuya a que una recuperación económica se pueda presentar lo antes posible. Es decir, hay que fortalecer los fundamentos macroeconómicos, ¿no? Y adoptar acciones necesarias, y esta es una de ellas. Así es, son 3 pilares de la estrategia macroeconómica que se necesitan: una inflación baja y estable, finanzas públicas sanas y un sistema financiero sólido y capaz de resistir choques. Y en ese sentido, estos 3 elementos contribuyen, si bien no por sí solos no evitan la contracción económica tan significativa que vimos el año pasado, pero sí contribuyen a mantener pues condiciones más propicias para una recuperación lo más pronto posible. Lo que tú decías, ¿no? Abaratan el precio del dinero, fomentan entonces, ¿qué? El crédito, la actividad empresarial. Carlos Elizondo es uno de los abajo firmantes de esta petición al presidente. ¿Qué no sabes, Carlos, lo que ha dicho el presidente? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. En efecto, lo firmo y lo apoyo, esa carta sin duda. Me parece simpático que el presidente ya defienda
que a lo mejor no se acuerda, al porfirismo, porque todos esos trenes fueron en Don Porfirio, que le llama un régimen corrupto. Pero olvidemos ese detalle por un momento, Pepe. Yo creo que los historiadores se van a preguntar cómo es que el presidente de México canceló la obra de infraestructura más importante que tenía el gobierno mexicano, que era el aeropuerto de Texcoco, para sustituirlo por la polvareda que vimos ayer. Esa es la pregunta que los historiadores se van a hacer. Por supuesto, Pepe, la infraestructura es muy importante, pero la buena infraestructura. Pero incluso suponiendo, si conceder, como diría nuestro amigo Diego Fernández de Ceballos, que estas obras son buenas, es más importante la vida de los mexicanos. Y no pierde nada el país en posponer unos meses estas grandes obras. El aeropuerto en particular lo podemos posponer mucho tiempo porque la demanda de vuelos ha caído muchísimo, y dedicar ese dinero no solo para comprar vacunas, Pepe, sino para poder administrarlas bien y pronto. Y yo creo que eso, sin duda, debería de ser una prioridad nacional. El presidente pudo haber contestado: tengo dinero suficiente, no necesito posponerlas. Y cabe recordar, Pepe, que algunas de sus obras son realmente tristes. ¿Qué presidente del mundo hoy defiende remodelar un bosque urbano cuando hay tantas carencias en el sistema de salud? Correcto. Eso es lo que están ustedes pidiendo, que el presidente posponga todos esos proyectos al margen de la opinión que cada quien tengamos de ellos, y ese dinero lo aplique en la compra de estos para inmunizar pues a la población, lo que implica comprar las vacunas y luego, por supuesto, distribuirlas y aplicarlas con un sentido sanitario. Se demostró pues que esta pandemia, dejó en claro que el sistema de vacunación ya a este nivel, pues en México no está. Luis Carlos Ugalde, tú tienes información sobre este reporte que presenta Integralia sobre violencia política en México, en donde hay unos totales verdaderamente escandalosos. Te saludo, muy buenas noches, Luis Carlos. Pepe, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, este proceso electoral seguramente será el proceso electoral más violento, medido en términos de ejecuciones de políticos, funcionarios públicos, candidatos, precandidatos, etcétera, etcétera. Y lo que está detrás de esto, Pepe, pensamos en Integralia, es que los grupos del crimen organizado están penetrando cada vez más territorialmente hablando a los gobiernos locales, sobre todo ayuntamientos en México, y entonces tratan de colocar a gente de ellos para que puedan ellos usar los cargos municipales como parte del trasiego de drogas o de la extorsión o de el uso de fondos municipales para obra pública. Y entonces, en este proceso en donde actualmente están en campaña para ser candidatos, es que el crimen organizado amenaza, extorsiona, presiona, y una de las consecuencias es las ejecuciones, los amedrantamientos, amenazas, violencia. Estamos viendo que en tu recuento de Integralia, en este reporte de violencia política, estamos hablando de funcionarios municipales, activistas, funcionarios federales, estatales, aspirantes a cargos de elección popular, periodistas, líderes partidistas, expresidentes municipales, legisladores, jueces, presidentes municipales, como el caso de como los que hemos narrado recientemente, el de Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec, 2 funcionarios de fiscalías locales, 12 en otros ámbitos de la política. Es una violencia exultante. Sí, Pepe, este es un subgrupo de la violencia general. Esta es solamente sobre políticos, funcionarios, activistas, y siempre hay asesinatos de políticos y de funcionarios públicos, sobre todo en el ámbito local, pero durante las campañas se incrementan, y es por el tema del pleito para ser candidato o para ser gobernante o para ser presidente municipal. Ese es el tema. En 2018 había sido un proceso electoral violento, pero pensamos